Muy buenas tardes. El equipo número 3 eligió el tema cristaloides y coloides en reanimación de pacientes críticos. Los integrantes son Barrera Pichardo Brian Atalo, Rodríguez García Luz Janet, Urbina Ortega Jessy Brian y Villanueva Valdés Samantha. La justificación para investigar este tema es que a nosotros nos interesó tratar de dirigir nuestra investigación hacia una posible aplicación en el área farmacéutica y química, pues es una de las acentuaciones que tiene nuestra licenciatura. La utilización de fluidos en la reanimación de pacientes puede ser decisivo para que éste sobreviva o no a un estado de shock. En posteriores diapositivas mis compañeros expondrán qué significa este estado de shock y el estado crítico, también definido. There is a broad discussion of fluid resuscitation being essential, whether those fluids are colloids or crystalloids. Its nature, origin, or synthetic are proved to help critically ill patients. The real matter relies on innovative techniques of administration of these compounds and its potential effects associated with the development of renal failure. The critical state, set as the physiological state of a patient with dehydration under a critical state because of the loss of liquid in its body. Reasons may vary, such as infected areas, burns, or different kinds of trauma, renal failure, and even stroke. El estado crítico de un paciente se define como el estado en el que el paciente tiene signos vitales inestables y necesita de tratamiento inmediato. El estado crítico se genera por diversas causas, como traumatismos, quemaduras o infecciones graves, que generalmente ocasionan pérdida de fluidos y estados de alerta metabólicos. ¿Qué ocurre en estado de shock o estado crítico? En estado crítico, los pacientes pueden perder líquido debido a enfermedades graves, infecciones como sepsis, traumatismo, hemorragias o quemaduras, e incluso derrame cerebral. Necesitan líquidos adicionales con urgencia para prevenir la deshidratación, compensar la presión arterial o evitar la insuficiencia renal. Fisiológicamente, si una persona pierde líquido intravascular, la presión hidrostática capilar disminuye y en consecuencia también lo hace la perfusión a los tejidos. Estos entran a necrosis, propiciando el fallecimiento del paciente. Las soluciones de coloides o cristaloides, soluciones iónicas, se pueden utilizar para esta finalidad. Los cristaloides pueden ser isotónicos, hipertónicos o hipotónicos con respecto al plasma sanguíneo. Esto depende de su presión osmótica y a su vez esta depende de la temperatura y de la concentración. Esta última es de gran importancia porque veremos que los productos farmacéuticos de cristaloides son pensados como terapéuticos dependiendo de la naturaleza del cristaloide, pero también de la concentración de este. Un cristaloide es un líquido que suministra agua e iones sodio para mantener el gradiente de presión osmótica entre los compartimentos extravascular e intravascular. Contienen solutos en concentración igual o superior a la sangre, por lo que son capaces de aumentar la presión osmótica. Son económicos, de fácil utilización y promueven la rápida reanimación de un paciente crítico. Es importante mencionar, además, las nombradas soluciones balanceadas, donde nos encontramos con la solución Ringer simple, lactato y acetato. Estas tienen una composición más cercana al plasma. Es interesante mencionar que el Ringer lactato entra en vías metabólicas, ya que se transforma en piruvato y luego a bicarbonato. Hay una gran variedad de cristaloides, algunos de ellos compuestos de manera similar al plasma sanguíneo. Ejemplos de cristaloides son solución salina al 0.9%, suero hiposalino, cloruro de sodio al 0.45% y solución salina del 3 al 7.5%. El suero salino al 0.9% se recomienda como primer tratante de paciente crítico, aunque se debe suspender si aparece acidosis hiperclorémica. En ese caso, el uso de Ringer lactato debe sustituirlo. Sin embargo, se deben revisar minuciosamente los casos clínicos y su uso debe suspenderse al haber hiperalcalemia, insuficiencia renal, hiperlactacidemia grave o al haber riesgo de edema cerebral. La función de los cristaloides en el torrente sanguíneo es reponer agresivamente el volumen intravascular para aumentar la presión sanguínea en el paciente, ya que en grado avanzado de shock
Este tiene disminuida la presión sanguínea, aunque necesariamente el suministro de cristaloides debe ser en una fase temprana dentro de lo posible. From a therapeutic point of view, colloids are solutions of high molecular weight molecules, mainly proteins or sugars dissolved in a medium. They cross the capillary membranes with difficulty, so that they are able to increase the plasma oncotic pressure and retain water in the intravascular space. The main colloidal solutions used for therapeutic purposes are albumin solutions, for their oncotic power and ability to prevent the formation of edema. The strings are polysaccharide solutions that they are classified according to the molecular weight and are used because they improve the oxygen absorption. However, its prolonged use blocks renal tubes, causing kidney failure. Other colors are gelatins. Coloides. Sistema conformado por dos o más fases, normalmente una fluida, líquido o gas, y otra dispersa en forma de partículas generalmente sólidas muy finas, de diámetro comprendido entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 5 metros. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Normalmente la fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación de la materia. The main use of crystalloids and colloids in medicine is a training to maintain oncotic pressure, optimizes oxygen availability and source of nutrients, replacing blood transfusion or unconventional blood serum. In some countries, the use of crystalloid solution is not allowed, as there are currently no studies that conclude or demonstrate their efficacy against conventional treatment, even increasing mortality from allergic reactions. Another problem with crystalloids is the speed with they are absorbed. Scientists can lead to the appearance of edema. Otros coloides empleados. Se ha hablado de algunos compuestos preparados como pueden ser para suministrar a un paciente con pérdida de líquidos, deshidratación o en un ligero estado de anemia. Una unidad de plasma fresco congelado es un componente que se puede obtener a través de centrifugación en aproximadamente medio litro de sangre obtenida por un donante. Este volumen se tiene que llevar a una centrifugación por al menos unas 4 o 5 horas. Después de esto puede ser almacenado o la parte hemolizada puede regresarse al paciente, pues el cuerpo por sí mismo regenerará la parte del plasma. El plasma del donante único debe obtenerse en grandes cantidades. No necesariamente ponen en riesgo la vida humana, pero los antígenos presentes en los grupos AB de la sangre, lo cual puede causar incompatibilidades y proliferar enfermedades. Es importante reconocer que la sangre y el plasma son también coloides empleados para la reanimación de pacientes críticos. Los procesos para obtener un plasma de buena calidad, son muy costosos, como la plasmaferesis, que es el mecanismo que estamos observando en la derecha. Los coloides usados en terapia son comúnmente de origen natural. Entre ellos se encuentran los dextranos, una mezcla de polímeros de glucosa disponibles en dos tipos de soluciones según su peso molecular. Las soluciones de albúmina utilizadas por su gran poder oncótico, el almidón que igualmente aumenta considerablemente la presión oncótica y soluciones de poligelatina. Differences between colloids and crystalloids. Some crystalloids might be a saline solution at concentration at 0.9%, Ringer lactate, dextrose, and liquids plus ions. On the other hand, we have albumin, starch, gelatins, organic liquids such as suspended molecules in a dispersed medium. Crystalloids are cheap and accessible, which means that are easy to use.
But some of its disadvantages is that those may cause an edema, a setup of liquid in the interstitial cellular extra space, and it's not so available to many medications and might be supplied in enormous quantities which might be dangerous. And the other part we have colloids which are way more expensive, less accessible for sure, but they don't cause edema like quite frequently. But if not used in an adequate supply, they might cause renal failure and death. Those have to be in determined doses per hour, but some colloids it's proven that causes allergic reactions. Conclusiones. Los cristaloides suelen tener una actividad más eficaz en relación mejor a afección del paciente, en comparación con los coloides, que, en su caso, existe mayor evidencia de que los sintéticos pueden empeorar al paciente y causar falla renal debido a la dificultad para metabolizarlos en sus condiciones de uso. In some cases, the supply of colloids, such as albumin, natural colloid, might be helpful to avoid hypoalbuminemia. Concluyo entonces diciendo que es de gran importancia realizar un buen estudio clínico del paciente para administrar el tratamiento más adecuado en base a lo antes mencionado, sin antes decir que no hay un tratamiento con cristaloides o coloides de uso general que ayude a todo tipo de paciente, y la decisión de administrar uno u otro puede salvar vidas. Para la obtención de plasma sanguíneo fresco congelado o PFS por sus siglas, se requiere un volumen de sangre de un único donante entre 450 mililitros y 550, sometido a un proceso de centrifugación o plasmaferesis para obtener este plasma sanguíneo sin las inmunoglobulinas, albúmina, factores de coagulación, entre otros componentes, que también pueden ser suministrados a un paciente crítico en estado de deshidratación, pues el cuerpo se encargará de recuperar el plasma ausente en el volumen administrado. Por otra parte, el PFC, se puede obtener y resguardar por hasta casi un año. Los problemas que contrae la utilización de esta técnica como una fuente natural de coloides, como la albúmina, es que pueden existir problemas de incompatibilidad de las aglutininas ABO de la sangre y agravar la situación crítica. Podría explicarse que esto es un nivel de toxicidad hacia los grupos ABO de la sangre. Se sugiere la transfusión de sangre en pacientes con hemorragias y la administración de plasma en pacientes que presenten algún tipo de falla hepática. Es importante reconocer que estas técnicas de transfusión o de suministro de PFC deben ser realizadas con la mayor cautela posible, para así eliminar los problemas de transfundir erróneamente a un grupo no compatible o proliferar enfermedades intrínsecas de los grupos de la sangre, y esto simplemente agravaría la situación crítica del paciente, llevándolo a la muerte. El estudio de los sistemas coloidales a nivel fisiológico resulta de gran relevancia, dado que todo nuestro organismo se integra por fluidos coloidales con propiedades específicas que permiten la vida. En estados de emergencia, los pacientes requieren de una compensación inmediata del líquido perdido durante hemorragias, quemaduras o traumatismos. El conocimiento por sí mismo de la existencia de los coloides comúnmente empleados no garantiza la supervivencia de la persona, sino que se requiere de una constante innovación en cuanto a la formulación y a las propiedades que ésta tiene. La formulación debe ser costeable y factible, y esto supone un compromiso a nosotros como profesionistas en el área de la salud, que puedan ser otorgados a la mayoría de la población, que puedan ser todos ellos tratados con estas sustancias. Y por otra parte, las propiedades de los coloides utilizados deben asemejarse a los fluidos corporales y desde luego tienen que acoplarse al sistema al que son integrados, procurando siempre evitar alguna reacción alérgica o alguna situación de rechazo. El conocimiento de los sistemas coloidales es en términos reales bastante reciente.
lo que momentáneamente nos somete a una constante serie de pruebas encaminadas precisamente al establecimiento de aquellos que sean más adecuados para su uso en esta área. Sin duda resultan muy interesantes, dado su presencia en todos los ámbitos humanos, desde sustancias y productos hasta alimentos y líquidos fisiológicos. Advantage for intervention with colloids. Provide expansion in terms of volume of the intravascular lumen. Is not probably cause or more critical episodes in patients. Los cristaloides tienen moléculas pequeñas, son económicos, fáciles de utilizar y proporcionan una reanimación casi inmediata de un paciente por medio de líquidos. Disadvantages of use of colloids. Because of the size of particle, its preparation and purification process are expensive. It might cause allergic reactions. Por su atención, gracias. Damos fe que todo el equipo participó activamente y de manera colaborativa en la elaboración de este proyecto.